Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión vamos a conversar un poquito de la planificación, ¿ya? Generalmente en atención primaria nos come el día a día, ¿cierto? Y nos cuesta a veces planificar un poco, pero es sumamente importante en la gestión trabajar en base a un plan, a una programación, porque esto también nos va a permitir ver las brechas que tenemos y poder solicitar apoyo. Si yo necesito solicitar apoyo para un programa en específico o para una acción en específica, tanto a nivel local, comunal o del servicio, incluso del ministerio, necesito tener claro la brecha. Para eso tengo que planificar y evaluar las condiciones con las que yo estoy trabajando para aquello. Entonces, dentro de esta planificación que se requiere, la ley 19.378 define que todos los administradores de salud municipal tienen que tener un programa de salud municipal, ¿ya? Que tiene que estar establecido según las normas técnicas que publica anualmente el Ministerio de Salud, ¿ya? Y tiene que haber esto según un calendario establecido, donde se publica la norma, después hay un tiempo para mandar el plan de capacitación y etcétera. Ya estas normas están publicadas en la página del Ministerio de Salud y fácilmente pueden acceder a estas orientaciones programáticas que van en base a lo establecido nuevamente en los objetivos sanitarios. Debemos recordar que los objetivos sanitarios van a ser nuestra guía, ¿cierto? Entonces, las orientaciones programáticas van a ser en base a los objetivos sanitarios vigentes, ¿ya? Ahí está lo del 2011-2020, porque en estricto rigor nuestros objetivos sanitarios están un poquito desfasados. Entonces, estos se modificaron en base a el nulo o muy bajo cumplimiento en base al último periodo. Entonces, el plan de salud comunal, ¿ya? Debe ser en coherencia al diagnóstico de la comuna. Porque es así, cada comuna tiene sus propias características y tenemos claro que dentro de la comuna incluso hay sectores con sus propias características, ¿ya? Entonces, primero vamos a partir con un plan del municipio, de la comuna, con el conocimiento que tiene de su jurisprudencia y de su forma de actuar, ¿ya? Sus fundamentos van a estar en el PLADECO, en el Plan de Desarrollo Comunal, donde van a establecer los objetivos y los lineamientos generales de la municipalidad y va a regir eh, el desarrollo de la comuna en el corto o mediano plazo, ¿ya? Y eso establece y la ejecución de esto va a depender de las autoridades que estén en conocimiento. Entonces, nosotros vamos a hacer una planificación que debe ser en red. Debe incluir diferentes factores y establecer eh, los principios básicos, en este caso, de la salud y de la salud familiar, ¿ya? Donde vamos a tomar en cuenta los diferentes enfoques, tanto interculturalidad, la población indígena, población migrante, si hay población rural, el intersector, ya el intrasector, ya vamos a tomar en cuenta todos estos factores para hacer la planificación. Entonces, la idea de esto, de planificar, es hacer la vida más fácil. De repente, el plan comunal salen unos mamotretos de como 500 hojas y la idea de esto es hacer la vida más fácil, no más compleja. Entonces, es importante la operacionalización de esto y ver cómo vamos a mostrar a nuestra red cómo estamos funcionando como salud municipal, ¿ya? La idea es que no estén los jefes solamente haciendo esto y que no se hace en una oficina de la Dirección de Salud o del Departamento de Salud. Los expertos en cómo funciona la atención de salud en la comuna son los que están en los box, son los que están en la comunidad, es la comunidad. Por lo cual, dentro de lo posible, hay que incorporarlos en el desarrollo. ¿Ya? Puede que la parte epidemiológica, la parte numérica, todo ese levantamiento de datos sí se haga a nivel central, pero tiene que complementarse y el análisis tiene que ser en base a lo que la comunidad y los funcionarios ven finalmente. Entonces, al planificar, ajústese al contexto real y para eso necesita la participación de las personas que están en las bases también. Entonces, cuando tenemos que hacer una planificación estratégica, es sumamente importante tener claro quiénes somos,
qué queremos hacer, dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y ahí lo clásico es las leyes, que ya están definidas, que no las vamos a definir nosotros, pero sí vamos a definir una misión y una visión como institución, como red de salud. De repente dice, oye, esto está lejano, pero no, es lo que nos va a regir, es lo que queremos llegar a ser, dónde queremos estar, cuáles van a ser nuestros objetivos. Porque claro, nosotros, las necesidades son infinitas, infinitas, siempre. Pero tenemos que definir ciertos patrones para establecer estos objetivos. Entonces, cuando vamos a definir un plan de salud comunal, tiene ciertas etapas o ciertos mínimos que tiene que tener. Primero tiene que haber un diagnóstico situacional de la comuna, que incluye algunos pasos. Después el plan de cuidados de salud de la población, que generalmente se basa en el que genera el ministerio, pero nosotros podemos incorporar algunas atenciones que puedan ser atingentes a nuestra red. Define la dotación, muy importante, el plan de participación y el programa de capacitación. Dentro del diagnóstico integral está lo sanitario, epidemiológico, participativo. Todo esto se suma, se analiza y es el diagnóstico integral. ¿Ya? Respecto al diagnóstico sanitario es donde vamos a incorporar todo lo referente a los hitos o a los indicadores sanitarios de nuestra comuna. Las tasas de compensaciones, los tipos de enfermedades, el tipo de derivaciones, la resolutividad que tenemos, si hay algún tipo estacional en las consultas que tenemos, los datos epidemiológicos generales, no solamente de solo APS, sino, por ejemplo, tener claro cuáles son los cánceres más frecuentes, es sumamente importante para la fase de prevención. Entonces, eso es el diagnóstico sanitario. El epidemiológico es más numérico, que va mucho con lo sanitario, pero aquí agregamos la distribución de la población, si hay más mujeres o hombres, una población más joven, más anciana, hay mucha población migrante, de qué país, hay algún tipo de barrera cultural, idiomática. Todas esas son informaciones que es sumamente importante cuando nosotros queremos definir nuestro futuro. Entonces, en lo epidemiológico vamos a incorporar también mucho el tema del ambiente, no solamente la parte de salud, sino, como les decía, las características poblacionales, geográficas, económicas, de transporte. Por ejemplo, yo ahí generalmente recomiendo siempre ir a lo práctico, ¿ya? No vamos a poner el número la cantidad de recorridos de micro que hay en la comuna. Pongan los que les sirven para llegar a los centros de salud y cómo hay lugares de la comuna donde no hay recorridos de micro para llegar a los centros de salud. Traten de llevarlo lo más práctico y analizarlo en base a nuestra intersectorialidad. Entonces, vamos a juntar toda esta información y hay que analizarla. Es sumamente importante hacer proyecciones, estar en niveles estadísticos o gráficos que me permitan hacer algún tipo de proyección en base a lo que estoy viendo o analizando. El diagnóstico participativo es una suma más cualitativa también de la percepción de lo que está sucediendo. Es sumamente interesante y no podemos olvidar que tenemos que incorporar a la comunidad. Para el diagnóstico participativo es la comunidad, pero los funcionarios también. De repente, los típicos, bueno, los encargados de promoción, de participación, siempre están muy atentos a este tipo de diagnóstico participativo, pero es importante que los otros funcionarios también puedan participar, quizás hacerlo por sector, quizás hacerlo por unidades vecinales, de alguna forma que pueda ser más fácil llegar a esto. Entonces, el plan de cuidados de salud es lo que, como les decía, está la definición del ministerio y también nosotros vamos a incorporar ciertas prestaciones que son propias de nuestra población. Por ejemplo, si nosotros tenemos muchos postrados en dependencia severa, quizás vamos a tener podólogo a domicilio para estas personas. ¿Ya? O porque tenemos muchos postrados, muchas personas en dependencia severa, con muchas complicaciones, estamos viendo que tienen muchas amputaciones, necesitamos, no sé, ahí vamos a depender de lo que nosotros tengamos como realidad local, las intervenciones que vamos a agregar. También, como les decía, con esto, como vamos a tener el levantamiento del requerimiento, vamos a poder definir la dotación del personal. La dotación del personal es en base a la ley de APS, ¿cierto? Donde va a través de la justificación de lo que pongamos en el plan de salud, es si es que esta dotación es atingente o no a lo que tenemos que cumplir.
Entonces se va a definir en base a la población beneficiaria, las características, las normas programáticas, ya el número de y tipo de atención y en la disponibilidad de presupuesto, por supuesto. Entonces, el plan de participación o diagnóstico participativo y de desarrollo va a trabajar con todo esto y va a llevar a la comunidad a hacer una reflexión en base a lo que quieren lograr en su red de salud. Tienen que haber objetivos bien planteados, una estrategia de implementación, plazos y responsables. O sea, el solo plan, el diagnóstico participativo es un plan en sí. ¿Ya? También no podemos olvidar que es sumamente importante para nuestra carrera funcionaria y para el buen funcionamiento de nuestra red de salud, es el programa de capacitación o el PAC. ¿Ya? Entonces aquí se va a definir, esto generalmente se pide la evaluación a los funcionarios y también el ministerio genera un documento donde establece ciertos ejes básicos para la capacitación, por lo cual las capacitaciones tienen que estar enmarcados en esto. No sé, pues si yo quiero hacer un curso de macramé, porque he visto que, no sé, le sirve para la agilidad de los procedimientos y para vacunar más rápido, estoy intentando, y tiene que estar establecido en estos ejes, ¿ya? Entonces, claro, quizás puedo ponerlo, pero tengo que justificarlo muy bien, ¿ya? Entonces, ojo con eso, el programa de capacitación. Vamos a establecer, como les decía, en base a los lineamientos estratégicos del Ministerio de Salud y y las actividades de capacitación que vamos a realizar. También se establece incluso el contenido, el número de participantes por categoría, que es obligatorio, y la cantidad de horas, además del financiamiento. Nosotros vamos a establecer los cursos básicos que vamos a realizar en base a unos ejes estratégicos. Entonces, toda esta información va a entrar a una olla gigante y tiene que salir el plan de salud comunal. De todo este plan, con toda esta información, yo voy a hacer la programación o programación operativa, cuando le ponemos número a la cosa. Entonces, como les decía, hay un cronograma de planificación que está establecido, que lo publica todos los años el ministerio, que es bastante similar porque hay varias fechas que son por ley. Por ejemplo, cuando se comunican las orientaciones, la dotación, el plan de capacitación, etcétera. ¿Ya? Entonces creo que es importante que conozcan esto. Muchas veces los planes de salud comunales son muy centrales su realización. Los invito a preguntar, los invito a participar y muchas veces, y la gran mayoría de las veces, está publicado en la página por transparencia. Pueden acceder si no lo piden o no lo han accedido, búsquenlo para que lo conozcan. Porque si vamos a hablar de gestión en atención primaria, tenemos que hablar de planificación y el plan de salud comunal es nuestro primer y gran elemento. Gracias a todos, que estén muy bien.